Creo que ya. Dale porque creo que no llegó más gente. Ahí ya van, Bueno, ya irán llegando. bueno, les estamos acá en la cita multiseal, les estamos explicando las características y las ventajas. Bueno, estas tintas se utilizan mucho, digamos, donde hay una unión de una cubierta con un muro, donde se van a presentar, digamos, como agrietamientos, porque ella es flexible, se pega muchas veces sobre planches o sobre la pared, se adhiere fácilmente y no permite el ingreso de agua. Es fácil de aplicar, económica, tiene buena adherencia, resiste a los rayos UV, es súper protegida porque tiene una protección por encima de como una capa delgada como de aluminio y es muy compatible con sustratos bituminosos, pintable, pintable y puede ser instalada en bajas temperaturas como también en altas temperaturas. Espera, le voy a coger toda la pantalla para que se vea. Listo. Acá tenemos unos casos de, acá como podemos ver en la parte de abajo, pues tenemos los productos que sirven para estos casos que están acá en la parte de arriba, que son casos de fisura. Por ejemplo, acá en esta, donde dice juntas con movimiento, este producto que llama Cicaflex, muy bueno, sirve para hacer recubrimiento de todas estas grietas y tiene un recubrimiento de hasta 5, de 5 milímetros a 25 milímetros. Se llama Cicaflex 1A, Cicaflex Construcción, hay varios, dependiendo para el uso que vayas a la intemperie o a la intemperie, ahí le recomiendan uno. Este otro que tenemos acá también, que también es muy bueno, para grietas no, pero entonces ya no es como para grietas tan profundas, no profundas. Digamos, ya son grietas como más superficiales. Muchas veces las grietas que se hacen sobre los pañetes o muchas veces sobre los morteros que se aplican sobre las placas de concreto para dar las pendientes hacia los sifones. Entonces, él es muy bueno donde se hace estas fisuras. Y acá están los nombres de algunos de esos: Sicaur S2, Sicaur 35HL y este otro que está acá, que también es para grietas aparentes generales y se disuelve con Cicatop, del paso 1, que es el producto, para que tenga una mejor adherencia. Acá pues hice un análisis de lo que son los daños que se producen por el agua y todo lo que incluye. Pues la descomposición de estructuras de la madera y acabados como juntas de piso, vigas, pisos, postes, zócalos, dinteles y marcos. O sea, la verdad, todo. La corrosión de los materiales, tales como el acero de refuerzo, el hormigón, vigas de acero, dinteles, marcos de puertas metálicas, hinchazón de las placas. Eso es lo que a veces nosotros en una obra o en una edificación vemos que como que el estuco, muchas veces el piso se despega de la placa y se ve como una lomita en el techo. Eso pasa por eso, porque hay filtración de agua. Riesgos eléctricos también. En donde hay una infiltración de agua se pueden presentar riesgos eléctricos, de humedad, porque puede llegar se sulfatan los cables hasta llegar a un punto que hace recalentamiento y se generan cortos.
La formación de ampollas en la pintura también se debe en base a eso, a la filtración de agua, el deterioro de las fachadas del edificio, los edificios, casas en general, los problemas de salud debido a la humedad, lo que puede conducir a problemas respiratorios, lo que decía ahorita Carlos, por el mal olor que da la humedad, si no hay una ventilación pues constante, pues la humedad se va a encerrar y va a ser algo que no es agradable. También cuando esto pasa, pues uno ve que aparecen una cantidad de como de hongos, que son como unas lamas de color como un azúcar que se pegan a la pared, es porque ahí en esa parte hay una filtración. La descomposición de las alfombras y todo eso. La importancia de la impermeabilización no puede ser tomada a la ligera. El daño causado a las estructuras y edificios, junto con el alto costo de la reforma, es un gran problema. Por eso es mejor para uno poder dar garantía, aplicar una impermeabilización en la cual uno vea que tenga un tiempo de vida útil, que no sea tan periódicamente y evitar daños. Acá en esta parte, pues, es un recuento más o menos de lo que son los beneficios de la impermeabilización. Una edificación que se tiene en cuenta, la impermeabilización de todas las partes donde uno ve que se pueden presentar, pues es una edificación que puede tener un valor superior, un aumento de valor, de propiedad, y así en todos los casos. Los cimientos estructurales, sólidos, toda esa parte cuando se impermeabiliza, pues vamos a tener unos cimientos que van a estar protegidos y que vamos a estar seguros que estamos sobre una edificación estable y bien edificada. Un ambiente de vida más saludable para la familia porque no vamos a tener todas esas humedades que generan mal olores, entre otras, un sótano más caliente durante el invierno porque no va a tener filtración de humedad si se impermeabilizan todos los muros y se le hacen los sistemas de desagüe si es llegado el caso que haya mucha humedad que genere ya con el nacimiento de aguas, pues se le hacen los sistemas de filtros impermeabilizados para que se llevan a un lugar donde puedan ser extraídos hacia el alcantarillado y no permita que filtre esa humedad. Otro de los beneficios es disfrutar de un mayor espacio agradable y un hogar más atractivo y más cómodo. Acá podemos ver en estas imágenes procesos de aplicación de productos. Acá vemos en esta parte cómo se elige la superficie dependiendo el tipo de suciedad que uno. ¿Dónde estás, Darío? Yo estoy acá, hoy no me dieron permiso y estoy acá desde la obra, estoy presentando desde una obra que Pucha, estoy pero acá. están tumbando algo y nos vas a romper la cabeza a los que tenemos audífonos. Sí, Bueno, espere ya, sigue, espérenme un tranquilo. minutito, ya les digo que Bueno, no hagan mucho. pues en lo posible que paren un poquito. Le hubiera dicho antes, Dios mío, ya me está doliendo la cabeza. Bueno, ya les quité la bulla. Listo, gracias. Bien, sigue. Bueno, acá como vemos, entonces aquí vemos que estaba limpiando con una grata y dientes de acero para quitar todos esos residuos más gruesos que no puede una escoba o un trapo o cualquier otro objeto desprender. Acá en la parte 2 pues vemos donde aquí se ve una fisura y se le está aplicando la Cicaflet para que eso no permita que vuelva a estallar la pared.
Después acá vemos cómo se está limpiando la superficie con agua. Y acá en esta parte ya se ve el proceso de preparación, ¿sí? En un vertiente, el 80% del componente A líquido y luego el componente B en polvo. Dependiendo del producto que se vaya a echar, pues se leen que se vaya a aplicar, se leen las especificaciones y se hace todo el proceso. Acá en el 5 vemos cómo se agita el producto manualmente. Pues acá se está haciendo con un taladro, pero cuando no lo hay, pues se hace de otra forma con un tubo o cualquier cosa que se pueda hacer la misma función de un taladro. Y acá en la parte, la imagen número 6, ya vemos cómo se aplica todo el producto. Acá nos dice que aplicar mínimo 2 manos, si es este producto, dependiendo del producto que se compre, con brocha o rodillo. Se deja secar 4 horas entre la primera y segunda capa. Todos los productos pues traen las especificaciones ahí de aplicado y simplemente seguir las indicaciones para que quede un trabajo bien hecho. Acá en esta otra imagen pues podemos ver también la aplicación de más productos de otras formas y otros productos diferentes a los que vimos. Pues como digo, aquí solamente cambia es el nombre y pues hay unos que sí tienen mayor consistencia, como hay otros que tienen menor, eso dependiendo de la calidad que uno vaya a colocar. Por ejemplo, en esta parte de acá, se ve en esta imagen la aplicación del cemento. Acá vemos cómo se utiliza una llana principalmente. Estábamos haciendo, aquí se está haciendo un recubrimiento de un muro en mampostería que se encuentra en contacto directo con el agua. Ejemplo, pues una fachada o una cisterna o muros de contención. En esta otra parte, esta otra imagen ya son materiales acrílicos líquidos que son a base de resinas, pigmentos y componentes cerámicos, y también vemos acá cómo se está ejecutando la aplicación. Y esta otra de acá abajo, que es el manto que nosotros llamamos en obra, muchas de las obras se llaman manto, aplicado a base de calor con una antorcha o toplete para dar una mayor consistencia y adherencia a la superficie. Acá pues esto es como modelos de realización de suelo y paredes de una terraza. Pues aquí podemos ver terrazas que acá esto son en primeros pisos, como unas logias, diría. Otras terrazas que tienen recubrimientos con materiales cerámicos, como son tablón, cerámica, y entre otros que se ven acá. Esto sería una parte. Y acá pues una recomendación que nos dice aplicar 3 o 4 capas de impermeabilizante al suelo y para que quede una capa de acabado y unas paredes con mayor resistencia a las humedades. Acá en la construcción pues estructuras y elementos que se deben impermeabilizar en la parte de la construcción, que pues sería bueno que en toda obra se hiciera. Pues hay partes donde no lo hacen, incluso en estos tiempos, ya teniendo conocimientos y viendo casos que pasan en las otras edificaciones y hay mucha gente que no lo hace. Estos serían algunos de los elementos más esenciales que se deben implementar: las cimentaciones y sótano. ¿Para qué se implementan las cimentaciones? Para evitar la filtración del agua y que el hierro tenga corrosión. Las losas de pisos, las cisternas y tanques, para evitar que haya fuga de agua, y albercas, muros y fachadas,
áreas húmedas como lo son baños, cocinas y jardineras, techos y cubiertas. Acá podemos ver una imagen de cómo es el proceso acá. Por ejemplo, acá cuando se prepara manual un hormigón, cómo es el procedimiento de la aplicación de los aditivos. Entonces acá está los aditivos y aquí se ve cómo el muchacho acá está preparando la mezcla y ha vertido el aditivo, el impermeabilizante, para dar una consistencia mayor de resistencia en tanto a la humedad en el concreto. Y en esta otra imagen pues podemos ver acá cómo en el camión están aplicando, vertiendo el aditivo para que el concreto sea más permeable, sea más resistente a la humedad. Se utiliza mucho para, este tipo de concreto se utiliza mucho para lo que es terrazas, lo que son andenes, todo lo que esté expuesto a la intemperie. Y esa sería mi presentación. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Tienes preguntas para la gente? Pues sí, Bueno, gracias. Entonces, hazlas. una de las preguntas pues es, ¿por qué es importante impermeabilizar? Para alegar durabilidad Paola. y garantía. Hola, bueno. Paola, para darle garantía y resistencia y mayor tiempo de vida al elemento como tal, para, pues, sí, el elemento. Sí, Sí, vale. Está bien, sí, Darío. ¿Algo más que anotar? Sí, para que tenga un tipo de vida más útil, sí, más, Sí. Esa no es la palabra tenga, clave, útil, 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 para que sea útil. Bueno, tiempo de vida, lo que sea, es eso, sí. Entendemos. ¿Qué más, Darío? pues la verdad acá en preguntas, no sé, eh, por ejemplo, como para qué se le agrega un aditivo a un concreto. Bueno, Dependiendo del aditivo, otra vez. sí. Dependiendo del aditivo, porque si es un acelerante, pues va a ayudar a que pues, se queme más rápido, ¿no? O sea, para pues acelerar el proceso, dice. Sí, Y un retrasante, pues hoy, me refiero A la a la parte de impermeabilización. termalización. Pero la pregunta, la respuesta es lo mismo que estaba diciendo Paola. Es decir, si el aditivo es acelerante, pues es para acelerar. Si el aditivo es Sí, impermeabilizante, entonces es para hacer un poco más impermeable, de alguna manera, sí. el concreto, ¿no? Bueno, sí, pero ahí hay algo, que hay una función porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar un producto y aplicar una o cuatro capas sobre la superficie que aplicar el producto al concreto donde se va a mezclar todo el producto y va a generar un sólido más rígido y más resistente a la humedad, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, ahí hay una diferencia. Es una diferencia que es bastante porque no es lo mismo que aplicar una capa superficial. Correcto, bien. Sí, sí. Y pues yo creo que ya todas las preguntas se enfocarían solamente a eso. Entonces, no sé, preguntas de allá para acá, no sé. El público, ¿todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Xiomara, Jefferson. No, nada, todo perfecto, todo claro. O sea, ya saben cómo impermeabilizar y qué es lo que hay que impermeabilizar.
Por ejemplo, yo Bueno, preguntaría, esa sería otra pregunta, ¿no? ¿qué cosas hay que impermeabilizar? Prácticamente todo. Uy, Luisa, ¿qué es eso? Es- Tienes como un eco ahí todo raro. Bueno, profundiza tu respuesta porque prácticamente todo es nada. Aló, Sí, aló, ¿ya te está bien? oímos. Ah, sí, perfectamente. Pues él explica lo último que se debería hacer en todas las estructuras, en los techos, en las paredes, en las áreas donde hay pues influencia obviamente de agua como los baños, los jardines, las cisternas, no veo que dejó así como para no, las cocinas. Faltó, yo le preguntaría a Darío porque, bueno, bien, Luisa, sí, efectivamente, Sí, todo lo que pueda estar en contacto con el agua, ya sea como yo les decía cuando les explicaba lo de ponerle un plástico a la placa, antes de fundir la placa, que por capilarización, es decir, porque el agua se va sumando, ¿no? Como cuando uno toca un trapo el agua y se va llenando todo el trapo, se va mojando, eso se llama capilarización, ya sea por eso, ya sea porque hay tubería justamente que pasa alrededor, o ya sea porque el agua lluvia le cae directamente al elemento que estamos trabajando, o en el baño, por ejemplo, porque el ambiente es muy húmedo. Entonces, directamente ya en el baño se suele enchapar, ¿no? Pues todos hemos visto el baño enchapado, no es porque el enchape sea más bonito o algo así, sino porque digamos que es una manera de evitar que esa humedad que está en el ambiente, sobre todo, por ejemplo, en tierra fría, donde se baña uno con agua caliente y se ve el agua por todo lado, se ve el agua en el ambiente, pues evidentemente se incrustaría en las paredes. Y aprovecho para decir pues que genera los hongos, ¿no? Los hongos que en términos generales o sea, es una agrupación de un elemento muy peligroso que es el moho, ¿no? El moho son esos hongos que se crean en la comida o en los espacios donde hay mucha humedad, que tienen un peligro para la salud, un peligro real, no es psicológico solamente, aunque también el olor es fastidioso, pero es real porque se mete y dentro de los pulmones son elementos pequeñísimos que viajan en el aire porque esa es su manera de reproducirse. O sea, viajan y se conectan y si llegan a otro lado donde está húmedo, entonces ahí progresan y demás. Entonces viajan en el aire y se le meten a uno en la nariz, por la nariz o por la boca y llega a los pulmones y allí puede, digamos que, generar enfermedades pulmonares, respiratorias y sobre todo para la gente que tiene problemas de asma y cosas de esas, es tenaz. Digamos, eso es un pecado mortal en Estados Unidos. El hongo, el moho es ya, digamos, como el hongo arraigado, ¿no? Y entonces quitarlo, depende de qué superficie sea, es muy complicado. Si es la madera, pues más vale botarla y ponerle otra cosa, porque difícilmente se va a salvar. Eh, pero pues en otros casos, pues evidentemente se pueden hacer cambios. Iba a decir algo más. Ah, bueno, no, la respuesta estuvo bien en todas partes, sobre todo, por ejemplo, en una viga canal. ¿Saben ustedes lo que es una viga canal? ¿Todos saben lo que es una viga sí, canal? claro. O una canal, o una canaleta metálica o lo que sea, ¿no? Lo que recoge el agua del techo. Lo peor de todo eso es una viga canal, o sea, una canal hecha con concreto, pero se suele hacer mucho para dar la imagen a un edificio de algo un poco más contemporáneo, entonces para que no se vean los techos y para que no se vean la tejita a dos aguas y demás. Y se hacen esas vigacanales que en algunos lugares, como por ejemplo Villavicencio, que es un solo aguacero, perdón por meterme otra vez con tu pueblo, Luisa, pero es que allá llueve demasiado, o donde estoy yo acá, esto también es el cielo roto, pie de cuesta. Hacer una vigacanal es dejarle un problema al habitante por toda su vida. Eh, vale más la pena diseñar bien el edificio y que se vean las cubiertas y no tenerle miedo a diseñar con las cubiertas inclinadas.
no quiere decir que yo esté patrocinando las casitas a dos aguas y tal, o los edificios que ustedes hagan en taller y que sean cositas a dos aguas. No, no es eso. Pero precisamente se trata de no hacer, copiar lo que construyen en latitudes, pues digamos en Europa, en Estados Unidos, donde llueve, no llueve ni la décima parte de lo que llueve en nuestros territorios, sino más bien hacer lo que debemos hacer aquí, ¿no? Es chistoso también ver, por ejemplo, esas mansardas que sobre todo hay en Bogotá. No sé si saben lo que es eso, mansarda. Ese techo que es bastante parado y que genera arriba, al interior, perdón, al interior genera unos espacios que son como unas buhardillas, unos altillos, unos techos muy, muy, Un muy, estilo chalet. muy paraditos, que puede ser como los que se ve, en los chalets o lo que sea. Aquí estoy buscando una imagen y se las voy a mostrar. Ah, pucha. Bueno, pero, ¿qué? Esta no es la mejor imagen, pero fue la primera que salió. Pero sí, sí lo ven, lo están viendo, la imagen. Sí. Entonces, lo han visto más o menos en casas en Bogotá, por ejemplo, lo que sea. Pues hacer esto en Colombia es absolutamente ridículo. La razón por la que estas cubiertas tienen esta forma y esta pendiente es por en la nieve. Entonces es para que la nieve no se pegue. Ven cómo aquí están esas ventanitas que salen. Estas son las buhardillas o los espacios allá arriba que se crean por tener esas cubiertas prácticamente paradas, ¿no? Estas ventanitas que se ven acá. ¿Sí se alcanza a ver algo? Estas ventanitas, Sí. esas ventanitas, pues evidentemente bueno, para iluminar esos espacios que quedan en esos techos. Pero entonces hacer esto en Colombia es como un poco chistoso. Aquí jamás en la vida que yo sepa ha nevado ni nevará. Entonces, nosotros no tenemos necesidad, no es que tengamos que hacer arquitectura autóctona, ni tengamos que hacer todos los edificios folclóricos y locales, sino que tenemos que reconocer nuestras necesidades y nuestras determinantes y a partir de eso construir. Entonces hacer casas con los techos ocultos y que llegan a una pared y entonces lo que se ve afuera es la pared para ver el cubito porque es mucho más arquitectura contemporánea y tal, pues eso genera unos problemas funcionales después muy graves que pueden llegar a generar, no sé, la pérdida de un porcentaje importante del edificio. Le iba a preguntar a Darío por qué no habló de las pinturas y de la impermeabilización de las pinturas. Seguramente que él ha escuchado hablar de eso. Sí, claro. Bueno, pues Pues háblanos. la parte de la implementación de pinturas, ahí en una de las diapositivas, eh, yo traté el tema, que fue donde de las resinas, donde expliqué unos nombres de, Qué se le suele poner, digamos así, a una pintura? Algo muy común que se le pone a la pintura para que esté un poco impermeabilizada. una resina, cualquier marca que sea, Acronal, Bueno, una acronal es como LED, lo más conocido, ¿no? Y, sí, y podríamos relacionarlo, es como colbón, es ponerle colbón sí. a la pintura. Básicamente era lo que quería que dijeras, pero Sí, sí, es el acronal, el colbón. pero ahí hay que tener en cuenta algo que cuando uno aplica esa resina a las pinturas o ese colbón, el pigmento se pierde bastante, ¿no? Ujú. El pigmento se Bueno, por pierde. eso no se le Y aplica mucho, ¿no? Tampoco no, se puede eso pasar. si uno por eso muchas veces es mejor aplicarlo antes. O sea, yo lo he trabajado antes y muchas También. veces si uno puede después, ¿sí? Dependiendo, mirar que la pared esté súper limpia para que como esta capa es transparente y no pierda la pintura, pierda el pigmento. Porque en la mayoría de casos, al, al disolverle una cantidad que no sea adecuada, el pigmento se va a perder. Y eso se utiliza mucho en pinturas tipo 2 y 3 porque las pinturas tipo 1 traen una adherencia mucho mayor. Ya vienen
complementos más fuertes y no necesitan de este ingrediente. Ok. Otra de las cosas que también ahí no expliqué, que me acordé, fue, digamos, en una construcción, cuando uno va a hacer una construcción nueva, como lo decía, de las partes importantes que hay que impermeabilizar, pues, ¿por qué se hace? Porque después de que una construcción está hecha y se presenta una humedad, esa humedad en una pared o en un primer piso donde se presente, esa humedad va a ser relativa toda la vida. La única forma de quitarla sería demoler la construcción y volverla a hacer y impermeabilizarla, porque así le coloque uno una capa de cualquier material o le coloque una capa de cerámica o cualquier, la humedad va a quedar detrás, ¿sí? Y con el tiempo el muro puede llegar a, digamos, si es un ladrillo como por ejemplo el número 4 o el número 5, el que llamamos nosotros H10, H15, pues es un material que cuando se expone al agua, él se vuelve blando, él se vuelve como masa y puede tener un deterioro mayor hasta llegar a derribarse. Entonces, por eso hay que tener eso en cuenta y no dejar pasar de impermeabilizar una construcción donde, digamos, en la parte de los sótanos y eso uno uno sabe que se tiene que impermeabilizar sí o sí para que no pase eso y hay que hacerle los sistemas de desagüe si hay una vertiente de agua o cualquier cosa para que para que no pase eso. Entonces sería eso. Y en lo de la parte de las pinturas, pues lo que acaba de decir, porque hay cantidad de nombres de productos que todos cumplen la misma función, sino que muchos son más económicos porque el ingrediente pues es menos, entonces por eso es mucho más económico. Entonces hay que uno como mirar las especificaciones que trae. Eso pasa como el cemento es el que viene por 45 kilos y el otro viene en 50 y dice uno, pero vale lo mismo. Y el cemento, yo que voy a regalar 5 kilos de cemento, si este trae 45 y este trae 50, pero el que trae 50 trae 5 kilos de cenizas, de más, que no sirven para nada, ¿sí? Y el de 45 pues viene ya mucho más puro. Entonces lo mismo pasa en las pinturas. Si una vinil vale, un puñete vale, digamos, 300.000 pesos, y una, digamos, una tipo pavón, que es muy común acá en Bucaramanga, vale 120.000. Pues obviamente que si en un periodo de 4 años yo con la tipo pavón me toca pintar 3 o 4 veces, con la les voy a pintar una vez y quizás se vea todavía más nuevo el inmueble, ¿sí? Entonces eso pasa en estos casos. Con propaganda y todo incluido, amigos. Sí, ¿Cuánto le claro. están pagando? Bien, pero tiene razón. Evidentemente, por algo el dicho de que lo barato sale caro, ¿no? Pues evidentemente, y las constructoras y todo lo que ustedes, si ustedes van a comprar un apartamento, de hecho, por ejemplo, ustedes como arquitectos, estudiantes de arquitectura, nunca jamás lo vayan a comprar terminado, porque tengan la absoluta garantía de que se los van a entregar con los materiales, con la mejor cara, pero con el mejor fondo. Entonces, bien maquilladitos y todo, pero no son los materiales que ustedes le deben poner a su casa, ¿no? Es un lobo vestido de oveja. Sí, claro, es un bien pintadito y eso se ve divino y lo deslumbran los closets y a la hora del té a los 6 meses le sale el gorgojo y la pintura se le está poniendo mohosa, etcétera. Entonces eso es así. Desafortunadamente, si ustedes van a comprar algo o algo y tienen la posibilidad de hacerlo en obra gris, en obra negra, mucho mejor que comprarlo terminado porque ustedes saben lo que hacen. Y una cosa es pintar un apartamento y otra cosa es pintar a lo mejor 500 apartamentos. Entonces, pues lo que ustedes se ahorran en un apartamento serán 100.000, mientras lo que se ahorran en 600 o 500 apartamentos, pues la plata ya por eso la gente pues hace esa especie de chanchullos, que tampoco son chanchullos, simplemente son materiales menos económicos que en ningún lado dice, no, se lo pinté con pintura tal, ni... Entonces, uno no lo puede saber. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inconveniente más acerca de cómo se debe, por qué se debe y en qué casos se debe impermeabilizar?
¿Alguien tiene alguna anotación? De su propia experiencia, de lo que sea. ¿Has sufrido, Luisa, de humedades en Villavicencio? Luisa Fernanda. Señor, sí, profe. Digo, Carlos, ¿Sí? todo el tiempo. ¿En Pelean dónde? mucho los vecinos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso se pelean mucho los vecinos. Ah, es que vea, usted me tiene aquí con humedad en la pared, todo eso. Donde Más que colocó el lavadero. Ahí se me está pasando lo ajá, mismo. en los patios, en la que da la plata con los patios. Sí. Sí. Por eso muchas veces yo digo también a los que me piden consejos y cosas así sobre inversiones inmobiliarias, muchas veces es mejor comprar una casa un poco más vieja porque ya está curada o un apartamento porque ya está curado, ya tiene, digamos, ya pasó el proceso de dónde le salieron las humedades, del vecino, de la pelea, del arreglo, de volver a regatear por allí y por allá y de volver a impermeabilizar. Eh, a diferencia de un carro nuevo, de un carro, digamos, que se va desvalorizando, pues una casa, para mí, va cogiendo más carácter y va cogiendo, digamos, va funcionando mejor a medida que pasa el tiempo. Eh, siempre es, pues por lo menos dependiendo en qué sitios, es muy difícil que no pase, que no haya humedades, eso. No conozco la primera obra en la que yo haya participado que haya salido perfecto, ¿no? Claro que la mayoría de las obras que yo he hecho, pues han sido en Villavicencio y allá realmente es que es una locura, es fuera de concurso el pueblo. Entonces, pero nunca ha salido todo perfecto, es difícil. Entonces, poco a poco la gente va solucionando sus problemas con el vecino, con la impermeabilización que no fue tan buena, porque no siempre todo depende del material. Muy bien lo explicó Darío, depende cómo se aplique, el calor que se le ponga, o si se hace en tres manos, o si el personaje que lo aplica lo pisa o no lo pisa, porque eso no lo explicaste. Hay materiales de esos que son extremadamente delicados. La mayoría juepucha, ya queda un minuto. Gracias, Sergio. Bueno, listo. Ya 10 minuticos y los vuelvo a convocar. Tómense un cafecito y ya nos vemos. Ah, no, 5 minuticos, ¿verdad? Que hoy nos vamos temprano. Un ratico cortico y ya nos vemos. Chao.